En el video anterior ya hablamos de la biografía y de la primera parte del libro Utopía de Tomás Moro, o sea, una parte en la que es un diálogo entre los tres protagonistas, que es el propio Tomás Moro, el cardenal y este personaje que es Rafael y Clodeo. Vamos a entrar a la segunda parte en donde propiamente es donde se describe con detalle cómo es esa isla. Ya la segunda parte es un largo monólogo de Rafael y Clodeo y solamente al final pues vuelve a aparecer el texto de el propio Moro hablando. Bueno, seguimos entonces hablando ahora ya específicamente de lo que platica Tomás Moro a través de la voz de este personaje imaginario Rafael y Clodeo. Entonces empieza diciendo que llega a esta isla cuyo mapa vemos ahí. Si se ve es prácticamente igual a Inglaterra. Hay una ciudad que se llama Amaurota. Amaurota significa lugar de niebla, o sea, claramente una alusión a Londres. Hay un río seco que es una alusión al Támesis. O sea, todas las analogías pues son con la ciudad de Inglaterra y con el estado de la isla inglesa. Pero la situación es totalmente distinta, aunque geográficamente sea lo mismo, se vea esa intención de que es geográficamente lo mismo, la diferencia es empezando por la forma de gobierno. Es un gobierno en el que hay un dirigente, pero que no es sino por ser el más sabio, y existen pues organizaciones políticas regionales y hay un Congreso que no toma decisiones inmediatamente, sino que tiene que pasar un periodo al otro para aprobar las leyes, lo que es una crítica al Congreso que existía en Inglaterra, donde lo que venía del rey se aprobaba y lo que venía del rey no se aprobaba y todo se decidía rápidamente. Bueno, en esta isla hay una serie de circunstancias, aparte de que se vivía muy bien, pero lo interesante es que en esta isla predominaba un sistema político cordial, tal vez lo más utópico, por lo menos para ahora, para mí, es que hasta fíjense, los hijos obedecían a los papás, las esposas obedecían a los esposos. Eso sí me suena muy utópico, ¿no? Pero eso es más o menos lo que él decía. Pero volvamos al régimen en que los ciudadanos viven en comunidad. Vuelvo a decir que es el más anciano el que rige la familia. Las mujeres sirven a sus maridos, los hijos a sus padres, en una palabra, los más jóvenes sirven a sus antecesores. Toda la ciudad se divide en cuanto a partes iguales, en el centro de cada una de las cuales hay un mercado público. En esta parte y en almacenes especiales, cada familia entrega los productos de su trabajo, lo que son repartidos, según su especie, en almacenes distintos. Cada uno de los padres de familia van allí a buscar lo que necesitan él y los suyos y se lleva lo que desea sin que por eso tenga que entregar dinero ni cosa alguna. ¿Por qué habrían de negarse a permitírselo? Existiendo como hay profusión de todas las cosas, ¿quién pedirá más de lo que necesita? No es de imaginar que se exijan cosas superfluas cuando todos están seguros de no carecer de nada. Únicamente el temor a las privaciones es la causa que vuelve ávidos y rapaces a todos los seres vivientes para el hombre. Es únicamente la soberbia la causante, pues le hace vanagloriarse de superar a los demás en riquezas superfluas, cosa que las instituciones de utopía no permiten en ninguna forma. O sea, vemos que existe un régimen comunista en el que incluso ni siquiera existe el dinero. Un régimen comunista en el que pues simplemente todo mundo produce, todo mundo trabaja, todo mundo eh, vive de acuerdo a lo que pueden producir y no existe dinero. Simplemente alguien lleva lo que produce a una gran cuenta, un supermercado, y entran ustedes con su carrito a ese gran supermercado
que está en el centro de los distintos barrios, toma lo que quiere, pero no toma de más, que es la primera característica, toma solo lo que necesita. Y no tiene temor, no está pensando voy a tomar de más por si no hay en un futuro, no, toma lo que necesita, porque sabe que cuando vuelva a necesitar va a volverlo a encontrar. Y se va a dar gracias y no tiene que pagar absolutamente nada. O sea, no hay un sistema capitalista, no hay, cada quien vive en comunidad y produce pensando en el bien de todos y obtiene las cosas sin abusar. Y entonces se llega a algo muy curioso en esa época, como lo vamos a ver en clases posteriores, existe el mercantilismo, la creencia de que la riqueza es la abundancia de oro y plata. Y sin embargo ahí, al contrario, esos metales que son tan importantes para el resto del mundo en ese momento, ahí en Utopía no tenían ningún valor. Por otra parte, el oro y la plata de que se hacen las monedas no tienen ahí valor superior a que les diera la naturaleza. Bien sabemos cómo es apreciado el oro entre nosotros y con qué cuidados es guardado. Por su parte, ellos comen y beben en platos y copas de arcilla o de vidrio, a veces extremadamente graciosos, pero sin valor alguno. Mientras que el oro y la plata sirven, no solo en los edificios comunes, sino también en las casas particulares, para hacer las vasijas destinadas a los usos más sólidos y aún los íntimos. Las cadenas y los pesados grillos que colocan a los esclavos están hechos también de esos mismos metales. Todos los condenados por algún crimen, infamamente, deben llevar zarcillos en las orejas, anillos en las manos, un collar en el cuello y una diadema en la cabeza, todo ello de oro, ese metal que tanto apreciamos. O sea, aquí al contrario, el oro es mal visto, incluso el oro se utilizaba para hacer los WCs. O sea, era simplemente mal visto. Entonces, en esa vida de comunidad, de fraternidad, de armonía, pues todo el mundo era, sobre todo porque las jornadas de trabajo pues eran muy pequeñas, se establecía pues un límite bastante generoso y vivían plenamente con lo poco que trabajaban. Entonces, este, hay una situación en la que toda la ciudad pues coopera, no de una forma excesiva. Ahí, por ejemplo, dice Tomás Moro, dividen la jornada en 24 horas iguales, contando en la misma el día y la noche. 6 la destinan al trabajo, 3 por la mañana, después de las cuales se ponen a comer. Terminado la comida, reposan 2 horas y trabajan luego otras 3 horas hasta el momento de la cena. Esto es interesantísimo porque en esa época las jornadas de trabajo llegaban a ser de 12 o más horas de trabajo. Entonces pensar jornadas tan pequeñas que ni siquiera actualmente tenemos, pues suena utópico. Sin embargo, aquí es la primera vez que vemos que hay un límite a el exceso de trabajo. O sea, que el ser humano no tiene que dedicarse solo a trabajar, sino también a otras actividades mucho más nobles. Tal vez una de las cosas que se le podría criticar a Tomás Moro es de que habla de que el Estado, el gobierno, tiene que ver en temas como la procreación y el matrimonio. O sea, estaba discutiendo con un amigo la cuestión de por qué el Estado tiene que meterse en el matrimonio. Y yo le decía, bueno, es que es fundamental para un Estado la población. Tomás Moro dice que tiene que regularse todo, pero no como ahora, que finalmente es un acto voluntario. Uno se casa cuando quiere, y si no se quiere casar, no se casa. Aquí en Utopía se establecían límites incluso relativamente altos, sobre todo si tomamos en cuenta la expectativa de vida de aquella época, en la que pues un ser humano vivía, no sé, 40 años. Pensar que tenía un ser humano, un hombre, por ejemplo, es célibe hasta, por ejemplo, los 21, pues suena muy fuerte. Sin embargo, esto estaba establecido en la Utopía. No se casan las mujeres antes de los 18 años, ni los varones hasta que son 4 años mayores, si antes el matrimonio, un joven y una muchacha, tuviera furtivamente trato carnal. Ambos son amonestados severamente
y les es prohibido para siempre el matrimonio. En Utopía observan además con gran seriedad y severidad en lo relativo a la elección de los cónyuges una costumbre que pareciéronos absurda y ridícula, pues la mujer, sea virgen o viuda, es expuesta desnuda a los ojos de su pretendiente por una matrona grave y honesta, y al revés, el varón desnudo es mostrado por un hombre probo ante la joven. Y como manifestamos con nuestra desaprobación y vuestras rifas que extraña nos parecía, nos respondieron que se maravillaban de las necesidades de los otros pueblos, ya que si al comprar un potrillo, que solo vale poco dinero, somos tan cautos que, aun cuando esté casi desnudo, rehusamos adquirirlo si no se le quitan la silla y todos los farreos, temiendo que se oculte bajo ellos alguna llaga en la elección de cónyuge, que puede llenar de placer o de pesar toda nuestra vida. Obramos con tanto negligencia que apreciamos una mujer con conocer solamente de ella un palmo, puesto que casi únicamente no es conocido su rostro, ya que el resto del cuerpo se halla enteramente disimulado por los vestidos, corriendo así el peligro de que las cosas no vayan bien en lo futuro si se produce un desagradable descubrimiento. O sea, aquí vemos cómo desde este tipo de cosas están reguladas. O sea, se establece fecha, edad mínima para casarse. Se establece que algo pues, suena pues hasta cierto punto lógico, ¿no? También es una costumbre muy de griegos. O sea, pues que un hombre cuando se casa con una mujer y no ha tenido relaciones sexuales antes, pues no conoce, no sabe cómo es. Entonces a lo mejor resulta que lo que ve abajo de la ropa pues es un postiz o lo que sea. Y lo mismo la mujer no sabe pues las características del hombre. Entonces el verse desnudos pues es para decir, bueno, ¿le entras o no le entras? ¿No? Que ya una vez hecho el matrimonio pues ya se supone que no puede haber divorcio. Esas son las características. Puede haber situaciones en la que si hay un adulterio, entonces sí se puede repudiar a la mujer, dice Moro. Y el cónyuge inocente pues queda en libertad de volver a contraer matrimonio. Pero en principio el matrimonio es indisoluble, más que precisamente el motivo por el que él se separa de su jefe y amigo Enrique VIII es precisamente por no estar a favor del divorcio. Por eso él rechaza la idea de el divorcio y dice, para que no haya divorcios, mejor antes de casarse, que se vean bien, se revisen bien, se cuiden bien, y ya diga, ¿le entran? Ah, bueno, una vez que ya, como dicen en la celebración de los matrimonios, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Pero entonces, por favor, fíjense bien con quién se casan, es la enseñanza de este aspecto de Moro. Bueno, Moro va a hablar de muchas cosas más, va a hablar, por ejemplo, de que sí hay guerras, hay situaciones en las que hay esclavos, pero que son simplemente los prisioneros de guerra. Y ya después de describir varias cosas, pues llega a lo que podemos llamar sus conclusiones. Ya después que Rafael y Clodeo terminó de hablar, terminando de hablar Rafael y Clodeo, pues Tomás Moro llega a estas conclusiones. Así que Rafael terminó de hablar, recordé muchos de detalles que me habían parecido absurdos en las leyes y costumbres de ese pueblo, no solamente su manera de guerrear, su culto y sus ideas religiosas y las demás instituciones, sino también y en forma especial el fundamento principal de todas ellas, la vida y el sustento en común, sin circulación alguna de moneda, lo que destruye toda la nobleza, magnificencia, esplendor y majestad que, de acuerdo a la opinión pública, constituyen el ornamento y el honor de las repúblicas. Pero como conocí que el narrador se hallaba cansado y no sabía si aceptaría fácilmente ser contradicho. Mientras tanto, y aunque no puedo dar mi asentimiento a todo lo que dijo Rafael, eruditismo y gran conocedor de las humanas cosas, he de confesar fácilmente que hay en la República de Utopía muchas cosas que desearía ver en las ciudades nuestras, cosa que más que espero, deseo. Fíjense, aquí esta conclusión es contundente. Lo deseo, pero no lo creo. O sea, yo mismo, Tomás Moro, veo que mi sueño es irrealizable. Por eso es una utopía.
Yo estoy predicando que existe un sistema comunista con estas características, un sistema socialista, un sistema en el que no exista propiedad privada, en el que no exista dinero, en fin, menciono una utopía, pero yo soy el final, el que va a decir, pues eso lo espero, pero no lo creo que sea posible, no lo espero. Pues resulta que esta utopía, a diferencia de otras utopías de otras ideologías que nunca se han realizado y nunca se van a realizar, esta utopía sí se realizó en un lugar del mundo. ¿Y saben qué es lo más curioso? Si les pregunto dónde fue, van a pensar, bueno, pues fue en la Unión Soviética, fue en Cuba, fue en alguna ciudad, no sé, de la Europa sajona o de la Europa nórdica. No, fue aquí en México. Cuando llega la evangelización, llega un personaje fundamental dentro de los grandes personajes que llegan con la cruz para evitar los excesos de la espada. Y este personaje es Vasco de Quiroga. Él es obispo de Michoacán. Solamente el nombre de Tata en Michoacán se lo han dado a dos personajes. Uno a Lázaro Cárdenas, que es Tata Lázaro, y otro es Tata Vasco. Son los únicos dos que no pueden quitarse ese calificativo tan cariñoso de los michoacanos. Bueno, todavía hasta la fecha se le guarda un gran respeto a, de hecho uno de los pueblos de Michoacán se llama Quiroga. Si ustedes van a Pátzcuaro van a ver un monumento a Vasco de Quiroga. Van a encontrar una biblioteca y en la biblioteca van a encontrar un mural muy bonito de O'Gorman, lo mismo que hizo el mosaico de la UNAM, en el que se ve a Vasco de Quiroga que lleva en la mano un libro. Y ese libro es la Utopía de Tomás Moro. Entonces Vasco de Quiroga, él sí creyó incluso que podía hacer algo hasta mejor que lo que decía Tomás Moro, porque incluso aún en la utopía, pues para hacer los trabajos pesados y esto, pues pensó que era necesario que hubieran esclavos. En cambio, en lo que crea Vasco de Quiroga, que son los hospitales pueblos, en esos no se necesita esclavos. Entonces, él organiza una comunidad, un sistema comunista, que producen en común, distribuyen en común y viven en común, que se llaman los hospitales pueblos. Este humanista, pues, llevó a cabo este experimento que fue exitoso, tan es exitoso que todavía los pescadores del famoso pez blanco que está en la laguna de Pátzcuaro, fue una organización de, actualmente es una cooperativa que viene desde esa época de Vasco de Quiroga. Muchas organizaciones de cooperativas de artesanías, como sabemos en muchos lugares de esa zona de Michoacán hay muchas artesanías y estas artesanías las tienen que realizar los descendientes de estos hospitales pueblo. O sea que logró la creación de escuelas de artes y oficios, de las cuales viene esa tradición artesanal tan importante en ese estado. O sea que la idea de Tomás Moro sí se pudo llevar a cambio de una manera real. Bueno, vamos a mencionar ahora a otro que no es santo, sí fue sacerdote, pero al contrario estuvo en la cárcel, Tomás de Campanella, que escribe una obra que se llama La ciudad del sol. Bueno, en esta obra, La ciudad del sol, más o menos la idea es similar. Bueno, vamos a empezar por ubicar un poquito al personaje. Él
es un hombre de Nápoles. Nápoles en aquel momento es una parte de Italia, pero se encontraba bajo el dominio español. Entonces había muchos napolitanos que luchaban por su independencia, y entre ellos el propio Campanella, porque, bueno, aún siendo sacerdote, pues se quiso rebelar contra el gobierno invasor, y esto le costó 27 años de cárcel. Ahí en la cárcel, pues, con la influencia de Platón, con la influencia de un poco también del mismo Tomás Moro, con la influencia de esas ideas comunistas que ya empezaron desde esa época. O sea, es curioso, las ideas comunistas son anteriores a las ideas capitalistas. O sea, apenas están haciendo el capitalismo y ya hay ideas comunistas. Bueno, en ese momento, él habla de que debe haber una igualdad política y económica entre todos los hombres. Bueno, la historia se parece. Aquí es un genovés, obviamente, pues un almirante genovés que naufraga, llega a algo que no es una república, no es una extensión grande, simplemente una ciudad. Esto está inspirado en una de las leyendas que hay de Centroamérica y Sudamérica, que tienen que ver con la famosa ciudad del oro, la ciudad dorada, que pues él llama la ciudad del sol, porque bueno, pues brilla. Entonces es una ciudad con murallas para protegerse de sus enemigos, y en esta ciudad existe, a diferencia, otra diferencia con la obra de Tomás Moro, es que Tomás Moro habla de un gobierno republicano. Aquí es un gobierno monárquico. Entonces hay un rey, que es Sol, acompañado en su gobierno por tres príncipes que le ayudan: el príncipe de poder, el príncipe de amor, etc. Bueno, entonces él establece que en esta ciudad se va a lo largo, solamente se trabajan 2 horas en la mañana y 2 en la tarde, o sea, máximo jornada de 4 horas. Se vive en comunidad, hay una gran preocupación por la educación. Alrededor de las murallas se pintan murales para que los niños pasen por ahí y aprendan. Es una situación en la que pues la autoridad está en manos de Hot, que es el metafísico, el sol, y sus 3 ministros o príncipes son Pompoder, que ese se encarga de todo lo que es la parte militar, la parte política y la parte jurisdiccional. Pin, que se dedica, como ya decíamos, a esa tarea que le da tanta importancia, que es la tarea de la educación. Y también, fíjense, le da casi el mismo nivel que propiamente el poder, que la educación, al amor, que es el dios Mor, que es el encargado de la política reproductiva y de la sanidad. Son elegidos por sus conocimientos científicos. De hecho, el mismo metafísico conoce muchas ciencias, muchas artes, y en este caso, pues él establece esta idea que pone al sol como centro. Bueno, una de las cosas interesantes es que, además de hablar del sistema comunista, que no hay propiedad privada, que todo es de todos, aquí hay demasiada parte que tiene que ver con la parte de la reproducción. Y vean lo que señalan los autores sobre Campanella. El régimen que se instaura en la utopía de Campanella es claramente comunista. El egoísmo particular es sustituido por un verdadero culto a la comunidad. En esta comunidad se destruye la familia, aunque no se trata de instaurar el amor libre, sino que las relaciones sexuales estarían pormenorizadamente regladas. 21 años sería la edad para poder tenerlas si se era hombre y 19 para las mujeres, aunque habría excepciones para el caso de hombres con temperamentos muy ardientes, siempre según autorización de los más ancianos, que podrían tener relaciones sexuales con mujeres que no pudieran procrear por edad mayor o por esterilidad. Por otro lado, la castidad era considerada un valor en sí misma. El magistrado Mor era el encargado de organizar los emparejamientos donde ni el amor ni los afectos tuvieran nada que ver. Tampoco se pretendían uniones de larga duración.
Lo que se busca es la multiplicación y propagación de la especie, por lo que las mujeres estériles o sin hijos no tendrían la misma posición que las mujeres con hijos. Sí. Aquí vemos incluso, él especifica que, por ejemplo, cuando un hombre pues decidía tener relaciones con una mujer, no existía para esto la figura del matrimonio, simplemente se elegía la pareja y entonces se decidía a la hora, no que quería la pareja, a la hora que era la más conveniente para la procreación. Entonces los médicos decían, hasta los astrólogos, pensando en teoría de la época, decidían la hora, el espacio en el que tenían que tener sus relaciones sexuales. Mientras no se llegaba ese momento y esa hora y ese día, antes de eso estaba el hombre en un cuarto, la mujer en otro, llegada la hora que habían dicho los médicos que fuera lo más conveniente para la procreación, en ese momento se juntaban, tuvieran no ganas, era el momento que lo tenían que hacer casi casi a fuerza, y de esta manera pues se iba a procurar que los niños fueran lo más lo más fuerte posible. Incluso había cosas como que tenía que estar viendo estatuas de grandes hombres o de grandes mujeres para que pues salieran de esta manera así. Entonces este tema de la procreación pues establece cómo todo está estrictamente regulado, no comprende cómo los otros seres humanos se preocupan mucho, por ejemplo, por cruzar un perro de raza, que no se quiere una perra de raza, y de repente van a tener una perrita de raza y se les escapa a los dueños y se cruza con un perro callejero, pues es una verdadera tragedia. Si eso pasa con los perros, o pasa con los caballos, o pasa con los toros, o pasa con qué ganado que se busca la pureza. O sea, ¿se dan cuenta? Es un poquito antecedente de posiciones propias de Hitler, ¿no? Pero en fin, y que tienen antecedentes también en las cuestiones de los espartanos en la antigua Grecia. Entonces se decía, pues si los animales no se dejan las cosas al azar, pues esto hay que hacerlo sobre todo con los seres humanos. Entonces tiene que darse en el momento favorable, donde los médicos y los astrólogos, los astros, dicen. Y pues con todas estas medidas se pretende que reine la virtud, que desaparezca el robo, el asesinato. El robo, ¿por qué? Porque al ser propiedad todo de todos, pues no hay necesidad de robar cosas. El libertinaje, el incesto y el adulterio. Él establece pues cuestiones como incluso hay juicios. Esos juicios los resuelve en última instancia metafísico, desde luego con el príncipe poder, y pues puede haber incluso pena de muerte o penas de destierro, prisión no hay. Y cuando alguien es acusado de pena de muerte, si alguien demuestra que hay un culpable mayor, pues se les destierra a los dos, al que es más culpable y al acusado. Claro, hay todo un juicio, aquí no es nada más, pero son juicios relativamente rápidos, o sea, un juicio que se resuelve en unos cuantos días. Y en lo demás, pues vemos que en esta Ciudad del Sol existía lo siguiente. Una vez establecida esta organización de las relaciones sexuales, se podía montar la economía sobre el principio de la comunidad de bienes. Los solurianos tendrían todo en común. Los magistrados serían los encargados de reasignar el domicilio de cada habitante cada 6 meses. La propiedad privada engendraba egoísmo y era la fuente de todos los conflictos. Todo estaría minuciosamente organizado. La reglamentación es casi un principio universal de las utopías. La jornada laboral del trabajo colectivo sería de 4 horas. También estaba muy regulada la educación en común y los juegos. Los hombres y mujeres irían desnudos intentando imitar el ideal espartano. Campanella pretendía acabar con la ociosidad, uno de los males endémicos del sur italiano, pero también se conseguiría evitar el delito de todo tipo porque reinaría la virtud. Es evidente que estas reglas tenían un aire religioso. No olvidemos que en esta utopía además se implantaría un sistema de confesión medio para que el jefe de Estado supiera conocer lo que ocurría en la ciudad. Bueno, de esta manera vemos cómo la utopía de Campanella pues tiene mucho de parecido a la utopía de Thomas More, aunque pues aquí se dedica demasiado, tal vez por lo mismo de estar encerrado y casto, a la parte sexual, le dedica tal vez demasiado tiempo,
Y en cambio Tomás Moro pues no le dedica tanto tiempo, le preocupa más a otras cosas. Sin embargo, pues el principio fundamental es lo mismo, un sistema comunista en el que existe comunidad de bienes, en el que predomina la armonía, en la que las jornadas de trabajo son muy limitadas, en donde la educación, el orden prevalece y donde por eso se logra una vida feliz. O sea, estas utopías que hay mucho más, Bacon también hizo una, y que de alguna manera son pues los precursores que en su momento veremos de lo que se llama el socialismo utópico, pero eso ya corresponde a una parte más de la edad contemporánea, ya no de la edad moderna, que es la que estamos estudiando. Entonces quedan como precursores del socialismo utópico. Dejamos hasta aquí este tema y en la próxima clase vamos a hablar de lo contrario, que es el mercantilismo.